La adoración eucarística invita a consentir a Dios, no a sentir a Dios. La adoración eucarística se emplea a veces como medio para fines de promoción de la pastoral juvenil, para tener respuesta a necesidades intimistas o buscando efectos milagrosos, etc. En la misa matutina del 5 de febrero, lunes del 2018, el Papa exhortaba a un pequeño grupo de sacerdotes recién nombrados párrocos lo siguiente: ¿qué consejo les dio el romano pontífice al inicio de su oficio pastoral? Pues el Papa expresó lo siguiente, diciendo: enseñad al pueblo a adorar en silencio, para que así aprendan desde ahora qué haremos todos allí, cuando por la gracia de Dios lleguemos al cielo. Y el Papa continúa diciendo: un camino, el de la adoración, duro y fatigoso, como el del pueblo de Israel por el desierto. Tantas veces pienso que nosotros no enseñamos a nuestro pueblo a adorar. Sí les enseñamos a rezar, a cantar, a alabar a Dios, pero a adorar. La oración de adoración, dijo el Papa, nos aniquila sin aniquilarnos. En el aniquilamiento de la adoración nos da la nobleza y grandeza. Sin duda alguna, nuestros párrocos, nuestros pastores del pueblo de Dios nos llevan pues a despertar ese deseo de aclamar a Dios, de que amemos cada vez más a Jesucristo en la Eucaristía, haciendo de ella el centro de la vida parroquial y de nuestras comunidades de fe. La adoración es además condición para comulgar adecuadamente, como enseñaba San Agustín, y que es continuación natural del misterio y de la presencia real de Cristo en el sacramento. En este sentido, nuestros párrocos procuran siempre una celebración no solo bella y significativa, sino también respetuosa y acorde con la verdad de la fe y la disciplina de la Iglesia, que busca cuidarla adecuadamente. En los últimos decenios, gracias al magisterio de los últimos papas y a la labor incansable de innumerables sacerdotes anónimos, la adoración eucarística no solo ha experimentado una recuperación justa, sino una popularidad beneficiosa para la vida espiritual de los cristianos. Igualmente, este deseo y fervor eucarístico no siempre ha ido acompañado del discernimiento necesario, observándose en no pocas ocasiones errores, omisiones o incluso abusos litúrgicos que muchas veces no se deben a una mala intención, sino a una deficiente formación teológica litúrgica de algunos agentes de pastoral. Así que este artículo que me estoy dando a la tarea de leerles nos propone algunas coordenadas para evaluar posibles prácticas pastorales que, bajo apariencia de un bien espiritual, pueden resultar poco convenientes para una verdadera y fructuosa experiencia de la fe en nuestras comunidades. Vamos a la exposición del Santísimo. En primer lugar, es bueno recordar que gracias a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la adoración eucarística ha dejado de ser una simple práctica de devoción eucarística para convertirse en una celebración litúrgica de pleno derecho. Como celebración litúrgica implica un ritual, una asamblea litúrgicamente constituida, una normativa litúrgica y unas orientaciones pastorales propias. Por ello, el marco imprescindible de referencia es el ritual de la Sagrada Comunión y del culto fuera a la Eucaristía, fuera de la misa. Los ministros deben celebrar la exposición del Santísimo según la ritualidad establecida, tal y como hacen cuando celebran cualquiera de los otros sacramentos o sacramentales. Bien es cierto que el actual ritual es bastante flexible a la hora de celebrar la exposición siempre y cuando se respete el mínimo indicado. Ahora nos referimos a algunas prácticas que se han extendido pero que en su ritualidad y significado no concuerdan con lo que la Iglesia enseña en su liturgia y en la historia del dogma eucarístico. Por un lado, es importante no romper el estrecho vínculo litúrgico teológico existente entre la exposición de la Eucaristía y su celebración. La primera nace y se entiende desde la segunda. De hecho, la Iglesia entiende la adoración eucarística como prolongación de la comunión sacramental o como medio para una preparación adecuada a ella. Afirma el ritual lo siguiente:
Permaneciendo ante Cristo, fomentan las disposiciones debidas que les permiten celebrar con la devoción conveniente el memorial del Señor y recibir frecuentemente el pan que nos ha dado el Padre. Por eso es importante educar a los fieles para que la adoración eucarística no llegue a comprenderse como un sustitutivo de la comunión sacramental o como una forma de comunión fácil o más sensitiva que la sacramental. También debido a este vínculo entre exposición y sacrificio, la Iglesia no permite exponer el Santísimo Sacramento fuera del altar y menos aún en un lugar que no sea una iglesia. Solo en el caso de que la exposición sea prolongada puede colocarse la custodia en un expositorio elevado, siempre y cuando esté cerca del altar. Ni la montaña, ni la playa, ni una casa particular, ni un jardín, ni un autocar, ni una barca en el mar de Galilea son lugares donde dar culto digno a Dios sacramentado, tal y como la Iglesia nos recuerda constantemente sus documentos magisteriales, litúrgicos y canónicos tras la reforma del Concilio Vaticano II. En este sentido, tampoco está permitido que el Santísimo esté expuesto a solas, sin una asamblea litúrgica presente que esté rezando en adoración. Por otro lado, la Iglesia ha enseñado durante siglos que la exposición del Santísimo tiene como finalidad única y primordial tributar adoración pública a Cristo en la Eucaristía, confesando rectamente la fe en la presencia real y desagraviando las ofensas que Dios pueda recibir, especialmente contra las mismas especies eucarísticas. En este sentido, se hace cada vez más necesario un profundo discernimiento de la autoridad eclesiástica para velar por este fin cultual, latréutico, de la celebración de la exposición. De manera cada vez más frecuente se observa el uso de esta celebración, la exposición y adoración, como método de evangelización, como medio de aglutinar y promocionar la pastoral juvenil, como recurso para responder a las necesidades íntimas y emotivas de algunos perfiles espirituales o incluso como instrumentalización casi supersticiosa, pretendiendo del sacramento poderes o efectos milagrosos. En la adoración la Iglesia nos enseña a confesar la verdad de la fe eucarística, el abandono en la voluntad de Dios, el silencio y la alabanza sencilla. En la adoración, la tradición litúrgica nos invita a consentir a Dios, no a sentir a Dios. La consideración y el reconocimiento de la exposición del Santísimo como una verdadera celebración litúrgica cuyo centro es Cristo que preside la asamblea eclesial debe ayudarnos también a evitar manifestaciones rituales o espirituales que reducen este carácter de cuerpo eclesial. Actualmente nuestras comunidades no viven fuera de la cultura individualista y emotivista occidental, ni de la cada vez más fuerte influencia de la espiritualidad y ritualidad propia de grupos y comunidades evangélicas y pentecostales que no entienden las realidades sacramentales. Tal y como nos enseña la Iglesia, la presencia de Cristo en la Eucaristía es sacramental y sustancial. Esto implica, por un lado, que su presencia real no se da sin el signo sensible, que en este caso son las especies de pan y vino. Ciertas celebraciones que se asemejan o performances litúrgicos festivas, porque iluminan, encuadran, decoran o transforman las especies de pan y vino para generar un impacto sensible, desvirtúan el modo de presencia de Cristo en el sacramento. Igualmente, presentar la presencia de Cristo como si fuera algo más que sustancial hacen difícil que nuestra relación eucarística con Él sea verdadera y fructuosa. Su presencia no es corporal, pues Cristo está en el cielo, sino sacramental. Pongamos algunos ejemplos. La presencia sacramental y sustancial del Señor implica que no podemos entenderla en términos fisicistas, es decir, solo en términos físicos, como parece que empieza a vivirse en algunos ambientes eclesiales. En ese sentido, un fiel no comulga más a Dios porque consuma más cantidad de pan consagrado, ni tampoco porque consuma la forma del sacerdote. Igualmente, Dios no está más cerca de mí porque me acerquen el copón o la custodia, ni Dios me bendice más porque el sacerdote me bendiga a mí solo con la custodia. La fe de la Iglesia nos enseña que el único efecto que puede provocar esta práctica reprobable es la de excitar la sensibilidad subjetiva.
son costumbres que no reflejan la fe verdadera de la Iglesia. En efecto, Cristo en las especies eucarísticas ni se mueve, ni se pasea físicamente, ni está físicamente delante o cerca de mí. Su presencia es solamente sustancial y no está sometida a ese tipo de cambios. La fe nos enseña que los accidentes locativo, cuantitativo, cualitativo de Cristo están en el cielo. Por lo tanto, como decimos, Cristo no me bendice más y mejor, o más cerca o más lejos, por desplazar la custodia. Bendecir individualmente o exponer al Señor en cualquier lugar, como para simular que está físicamente presente, como en las escenas del Evangelio. La bendición es del ministro sagrado, y la bendición es sobre la asamblea litúrgica en su conjunto, como cuerpo de Cristo que es. Otra práctica insinuaría una comunión más plena con Cristo que la sacramental al comulgar en gracia de Dios. La preocupación de la Iglesia por una adecuada comprensión de la presencia real lleva a que estas prácticas estén expresamente prohibidas por contradecir las rúbricas establecidas en el ritual. En la próxima emisión compartiré algo sobre las celebraciones a través de la televisión. Hasta la próxima.